Bien, hermanos, les saludamos de acá de nuestro hogar. Estamos muy contentos de compartir este día lo que Dios nos ha entregado. Bueno, se nos ha pedido entregar este tema que a nosotros nos ha parecido muy interesante. Que primero que nada Dios ha trabajado con nosotros con esto desde que nos dieron el tema. Desde ahí ese día, bueno, de mucho tiempo, pero puntualmente el Señor empezó a hablar en nuestra vida desde ese día. Así es que esperemos que sea de mucha bendición para ustedes, eh, que sea un tiempo especial donde Dios también pueda, así como nos habló a nosotros, también les pueda hablar a sus vidas. Amén. Hermanos queridos, les saludo también en el amor del Señor, esperando de que todos se encuentren súper bien. Saludamos desde acá de nuestro hogar y un saludo para todos, en general, niños, adultos, nuestros pastores, todos sean bendecidos en esta tarde por la palabra del Señor. Bien. Bueno, como nuestros hermanos han estado hablando de otros temas, a nosotros nos ha tocado el tema que se llama la paciencia. ¿Ya? Así es que vamos a comenzar, pero antes vamos a pedir la dirección al Señor para que Amén. Él nos dirija y no sean palabras nuestras, sino que sea Él hablando a través de nosotros. Vamos. Amén. Amado Dios, estamos muy agradecidos, Señor, por esta oportunidad que usted nos da, por ser instrumentos en sus manos, Señor. Gracias por tener misericordia de nosotros, por considerarnos, Señor. Y, Señor, queremos disponernos solamente para que usted nos utilice y esta palabra, Señor, que no es palabra nuestra, sino es palabra suya, pueda llegar a la vida de cada uno de los hermanos que están escuchando, Amén. que lo escucharán posteriormente, Amén, Señor. Vemos que es palabra suya y su palabra produce siempre algo en nosotros. Amén. Bendecimos las vidas y los corazones, Señor, y declaramos que será una buena tierra, Señor, donde será sembrada esta palabra que viene de parte suya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Entonces, como les decíamos, queridos hermanos, vamos a hablar de la paciencia. Así que, buen tema, hermano, hoy. Sí. Porque, que hay que tener paciencia. Sobre todo en esta época de pandemia y de cuarentena. Sí. El Señor nos pone a prueba, pero... Yo creo que ha sido probada la paciencia de muchos, no solamente de nosotros, los papás, de los hijos. En general, el Señor ha estado probando nuestra paciencia con nuestra familia, han llegado todos al hogar nuevamente. Y yo creo que muchos de ustedes, las mamás que están con los hijos, niños, sí. Entonces yo creo que Dios está tratando con nosotros justamente en esto. Por eso es tan oportuna esta palabra. ¿Ya? Así es. Porque el Señor está trabajando con nosotros. Bien, lo primero que nosotros quisimos era como definir qué es lo que era la paciencia, ¿ya? Y lo definimos por ahí leyendo la palabra, buscando una que otra cosita en el diccionario. Llegamos a una definición, ¿ya? Que lo anoté por aquí, que dice, es que es permanecer en calma, sin quejarse, al estar en dificultades, bajo presión o estrés. ¿Estrés le suena como bien común? Una palabra bien común hoy en día. Sí. Entonces, como eso lo definimos, permanecer en calma, sin quejarse, al estar en dificultades, bajo presión o estar estresado. ¿Ya? Es como eso definimos nosotros la palabra paciencia. Y también lo puede resumir algo más chico, quizás más fácil de comprenderlo, que es tener la voluntad para esperar. ¿No es cierto? ¿A usted le gusta esperar o no? Yo creo que a nadie nos gusta mucho esperar. Queremos como las cosas así, ya, rapidito. Pero yo creo que las mujeres yo creo que son... ¿Más impacientes, crees? No, yo creo que son pacientes. Son más pacientes. Sí, porque esperamos 9 meses para que nazcan nuestros hijos. Sí. Y nosotros, tú tuviste que esperar durante... O sea, si multiplicamos son 9 meses... ¿Por 4? Por 4 son varios meses que tuviste que estar esperando. Creo que soy una mujer bendecida porque dice el Señor que el Señor se agrada de las personas que son pacientes, así que con 4 embarazos. Claro. Conmigo no tenía mucha paciencia, si parece. No, por amor. El amor es clave en la paciencia, hermanos. Sí. Entonces, la paciencia lo podemos ver a través de esto, que está casi en todas las áreas de nuestra vida. Sí. En todas las áreas. Yo conversaba estos días atrás que uno tiene que ser paciente, imagínense, desde que uno se levanta. Por ejemplo, tienes que hacer algo muy importante
al día anterior. Entonces estás en la noche, quizás te despiertas, pero no puedes hacer nada. Tienes que esperar que salga el sol, aparezca y empiece todo el proceso. Entonces, desde ahí tenemos que ser pacientes. Y después, no sé, pues, al desayuno, por ejemplo, ¿cierto? Espera que el agua hierva. Claro, y no puedo llegar y tomarme el agua a media porque no queda rico el café, ni el mate, ni nada. Entonces tenemos que ser pacientes también ahí. Y así en el día quizás vamos a tomar locomoción, tenemos que Así es. esperar algo, estar esperando, no me puedo ir caminando, o no sé, he hecho andar mi vehículo, no puedo salir enseguida, esperar que calienten un poco Los motores. los motores, los fierros. Y así, permanentemente, uno está siendo puesta a prueba Nuestra paciencia. nuestra paciencia. ¿No es Así cierto? es. Realmente la podemos ver en nosotros en todas las áreas de nuestra vida, Sí. la paciencia. Y nosotros en la Biblia buscamos ejemplos y llegamos a la conclusión que el que ha tenido más paciencia, hombre de paciencia, el que nos da el ejemplo ha sido Dios, ¿no es cierto? Dios. Sí. Hay un versículo El comienzo. sí, que Dios los da como el ejemplo de paciencia y la paciencia más grande que ha tenido el Señor ha sido conmigo, con, con, con nosotros, ¿cierto? Con todos nosotros. El Señor ha tenido mucha paciencia desde que Él creó al hombre. Él ha sido paciente con nosotros. Y gracias a su amor, Él ha sido paciente. Imagina que Dios no fuera impaciente con toda la... Ya nos habría hecho un corta cabeza ya que tiempo. Por amor el Señor tiene paciencia de su ira contra nosotros y todo por amor a que nosotros nos podamos salvar. Así que la paciencia viene, del principio viene de parte de Dios. Sí, es una virtud del Señor. Sí, claro, es una cualidad. A ver, leamos ahí en Hebreo la primera cita. En Hebreos. Sí, 10:36. Dice, Hebreos 10:36, hermano, dice, porque os es necesaria la paciencia para que veáis, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí. Hay o sea, nosotros fuimos llamados a ser pacientes también como hijos de Él. Claro, porque para obtener algo, ¿y qué es lo más preciado por un cristiano? Que es la promesa, es de la vida eterna, ¿no es cierto? Eterna, sí. Sí, entonces hay una promesa, pero para obtener esa promesa hay que ser paciente. Sí, hermano David, pero ser paciente no es tan fácil como se cree, porque la paciencia que tenemos nosotros, lo que tenemos que demostrar nosotros, no es la paciencia que tiene el mundo. No, claro, porque lo que hemos entendido, hermano, es que la paciencia es un don de Dios. O sea, el que nos da a nosotros la paciencia para poder esperar, para poder soportar, como decíamos en la definición, para quedarse ahí sin quejarse y esperar solamente, eso solamente lo da, proviene de Dios. De Dios, sí. Porque hablamos que nosotros teníamos que dar fruto, ¿no es cierto? Y habían frutos. El fruto sabemos que es el amor y de ahí se desprenden varios y donde está justamente la paciencia. Entonces esto viene de Dios. Claro. Es de Dios y a través del Espíritu Santo. Claro, Él nos da esto y el Señor nos capacita en esto. Él nos entrega este don maravilloso que es con el cual nosotros vamos a seguir caminando. Porque una de las cosas, hermanos queridos, que para poder nosotros en la Biblia habla de que estamos corriendo una carrera. Una carrera, ¿no es cierto? Tenemos una meta. Claro, tenemos que llegar a una meta, claro. Entonces, y para poder llegar nosotros a esa meta, yo no me puedo, por ejemplo, un maratonista que hace maratones, que corren muchos kilómetros, no van corriendo así de primera a toda velocidad, sino ellos llevan un trote permanente, llevan un ritmo ahí, y para poder llegar al objetivo. Entonces, y él tiene que ser paciente en eso, no puede querer acelerar más, apresurarse, porque quizás va a quedar a mitad de camino. Entonces, sí, la Biblia nos habla de esto, igual que entonces nosotros para poder obtener la vida eterna tenemos que ser pacientes y correr esta carrera, pero con paciencia, confiando en Dios, y aquí se desprenden otras cosas que vamos a ir viendo igual por el camino. Sí, si tienes un versículo, segunda de Pedro 3:15. Sí. Ya. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 3:15?
sobre la paciencia, dice. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Sí. Entonces ahí es donde habla que la paciencia, lo primero que dice, hermana. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. O sea, ese es el sentido de todo esto de la paciencia. ¿Por qué se nos fue dado la paciencia a través del Espíritu Santo? Es porque tiene un fin, pues es la salvación. Así. Entonces, el primero, entonces ya tenemos claro que el primero que ha sido paciente y ha tenido mucho amor con nosotros ha sido nuestro Señor. Nuestro Dios. Señor Jesús. Y también hay ejemplos en la Biblia, y vamos a comentar un poquito de uno que es muy conocido, ¿ya? Que es el ejemplo de Job. Job, bueno, todos conocemos su historia, sabemos lo que él tuvo que pasar después de tener muchas cosas, después de haber sido un hombre muy próspero, de tener un corazón de que Dios lo decía, que no había un hombre como Job, ¿ya? Pero llegó el momento que vino la dificultad a su vida, ¿sí? Vino el problema, como lo primero que conversamos nosotros, ¿ya? Vinieron y estuvo bajo presión, yo creo que estuvo un tremendo estrés de perder todo. Imagínense, perdió, era como su familia, sus hijos. Claro, primero empezó a perder sus bienes, y imaginémonos hoy en día que la persona que tiene sus bienes, tiene su casa, tiene su vehículo, tiene su trabajo, empieza a perder esas cosas, entra en un caos. Entonces era muy complicado, y más encima después perder su familia, perder sus hijos. Entonces fue una situación muy compleja que le tocó vivir a Job. Pero dentro de eso yo creo que Job igual él entendía que había un proceso de Dios, y en ese proceso había que ser paciente, había que saber esperar. Sí, porque Job, él dice que él fue considerado amigo de Dios. Sí. Entonces, él tenía claramente de que su amigo no lo iba a hacer pasar algo por así nomás, pues había detrás de eso un buen fin. Claro, él sabía que algo, que el Señor, porque por eso él nunca renegó contra Dios. Claro, y su esposa, claro, que en ese momento sus amistades también. Claro, no fue la ayuda más idónea, le dijo, reniega contra Dios. ¿Dónde está tu Dios? Claro, entonces él no lo hizo. La ayuda quizás de los amigos también no fue la más apropiada, pero él soportó eso. Él sabía que había algo detrás de eso, y esperó, y uno puede ver el fin que tuvo Job. Primero que nada, realmente pudo conocer a un Dios verdadero. Dijo que realmente ahora mis ojos, dice, te ven. Claro, antes era de oído solamente, le había escuchado, pero ahora, después de haber pasado todo ese proceso, ¿ya? Y ese proceso produjo algo hermoso en él, pero en el proceso fue difícil. Dios trató con él, y él si no hubiese sido paciente, no habría logrado obtener lo que el fin. Claro. Es bonito lo que pasó con Job, porque nos ayuda y nos da ánimo de repente en las pruebas que nosotros tenemos que pasar hoy en día, que no son fáciles. Muchas veces son pruebas familiares, son pruebas matrimoniales, financieras, de salud, y son complicadas, pues en estos tiempos muy complicados, ¿no? Donde todo es rápido, todo tiene que ser ya, todo es express. Sí. Y trabajar con la paciencia, por eso creo que es un lindo ejemplo, una linda historia lo que Job nos entrega, y lo que nos insta también a seguir el ejemplo de él. Sí. Hablamos de la tribulación que pasó Job. Y fíjese, hermano, que la tribulación, si nosotros quisiéramos aumentar nuestra paciencia, cultivar nuestra paciencia como un fruto, como dice, y sacar algo bueno, si hay un fertilizante para esto, si lo dijéramos así, este fertilizante se llama tribulación. Sí. En Romanos 5.3. Romanos 5.3. Hermanos, si tienen lapicito, vayan anotando todas estas citas, porque son muy buenas tenerlas a mano, y de repente cuando son necesarias, cuando saca su cartita abajo de la manga, como dice. Romanos 5.3 y 4 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esa esperanza que nunca vamos a esperar en nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces,
la tribulación produce algo. Y una de las que hace, cultiva la paciencia en nosotros. O sea, el mejor fertilizante para nosotros hacer crecer este fruto de la paciencia es cuando estamos en estas tribulaciones. Por eso tenemos que esperar, así como esperó Job, esperó su proceso, produjo un tremendo fruto, dice que Dios a él lo bendijo al doble de lo que tenía, y él tenía muchas cosas, y le dio el doble, pero él supo cultivar, supo esperar, y estuvo ahí, esperar sin quejarse, le salió palabra de su boca. Lo único que él dijo, que renegó contra el día que nació, pero no maldijo el día que nació, pero no dijo algo en contra de Dios. O sea, no maldijo el día, pero no habló contra Dios. No habló contra Dios. Claro. Entonces, por eso habla la palabra que cuando tenemos que alegrarnos, cuando estemos pasando dificultades, porque son los procesos de Dios para sacar algo bueno de nosotros, algo mejor de nosotros, porque si Job era un hombre bueno, había aún más, algo más. Y yo creo que en nosotros siempre hay algo más que tenemos que entregar. Y que tenemos que trabajar. Claro. Sí, esta carrera a la que fuimos llamados, que nosotros quisimos seguir, es justamente para ir perfeccionando cada una de estas. El Señor quiere perfeccionarnos, que lleguemos, dice que tenemos que ser imitadores de Él. Por lo tanto, es para todo lo que hemos estado estudiando últimamente, que es el fruto del Espíritu, donde se divide en varias partes. En el caso de hoy es la paciencia, es justamente para perfeccionar. ¿Por qué? Porque perfeccionando esta parte vamos a fortalecer otra área, otra parte que también nos va a servir mucho. Sí, así es. Avanzando, dice en Colosenses 3:12, ¿quiere que lo lea? Sí. Vamos a leer Colosenses 3:12. Dice, Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Yeah. Entonces, esas son unas vestiduras que el Señor nos está dando. Claro, entonces, por ejemplo, uno reconoce algunas cosas, algunas personas, por lo que andan. Disculpa, David. Quiere decir que nosotros tenemos que tener cualidades por las cuales ser reconocidas en el mundo. Claro. La paciencia debe ser una de esas. Claro, por ejemplo, los carabineros lo reconocemos porque tienen su vestimenta verde. No sé, por la señora está de la Cruz Roja, andan de. Su insignia, su gorrito. Claro. A ver qué otra insignia, los militares, los bomberos, los reconocemos. Los doctores. Los médicos andan con su traje. Entonces son reconocidos por lo que andan por su vestidura. Una vestidura que se pone, por un uniforme. Claro. Se podríamos llamar que la paciencia también podría ser parte de un uniforme de atributos que Dios nos pone. Claro. Entonces, nosotros hacemos ser conocidos. Entonces, cuando nos vean, ya puedan decir por lo que traemos puesto. Claro. Y venimos vestidos con quizás va a ser nuestra chaqueta de la paciencia, con los pantalones de la fe, de los otros frutos que son la paz, el gozo. Entonces tenemos que nosotros ser reconocidos por eso. Por esto. Sobre todo, vuelvo a insistir, en estos tiempos no es tan complicado ser paciente. Sí. Entonces tenemos que reconocer. Esa vestidura entonces tenemos que ser reconocidos por eso. Entonces hoy en día y hay muchas historias con respecto a esto ¿De la paciencia? De la paciencia, porque de repente es puesta a prueba nuestra paciencia y de repente en cosas en pequeñeces, muy cotidianas. Es en eso donde uno tiene que hacer la diferencia. Claro. Si en cosas grandes uno puede aparentar o puede hacerlo muy bonito, pero estos pequeñeces es donde se demuestra la... Sí. Yo le quiero comentar que hace unos días atrás, unos meses, llegué comentando a la casa una situación que me tocó vivir en un cordón sanitario. Y que vino una persona y me atendió y nos atendió de muy buena manera, un funcionario de salud y del ejército. Y nosotros nos molestamos mucho porque decía, pero ¿cómo nos complican tanto la vida si nosotros andamos trabajando con las personas? Y la verdad que nos molestamos con ellos. Entonces acá me llamaron la atención severamente, porque no tenía que reaccionar así, porque yo no me podía enojar o molestado, porque ellos también estaban cumpliendo con una función. Claro. Entonces, claro, ellos tenían
que cumplir con lo que se le exigía y nosotros, claro, nosotros queríamos hacer nuestro punto de vista. Claro, Pero, solo cuanto antes pasar por el... claro, pero entonces, claro, ahí en esos detalles, por ejemplo, esos detallitos, Claro. quizás uno no es paciente, un poco no piensa un poco, sino se Es que altera. es muy, el ser humano es muy impulsivo de repente. Claro. O sea, no piensa, chuta, voy a tener que esperar acá, pero ellos también están esperando un día entero haciendo su labor. Hace unos días atrás nos juntamos con un hermano de nuestra iglesia y nos contaba una situación que él vivió. Estuvo a punto de producirse un accidente de tránsito de una mala maniobra que hizo el conductor que lo antecedía. Y entonces, y dice que él se bajó desde el vehículo y... Hay un testimonio lo que sí, mi hermano nos contaba de su antiguo persona y de cómo es ahora. Claro, entonces él dice se sorprendió de su de la reacción, forma como sí. él reaccionó con esa persona. No le echó la retada ni lo trató mal, sino le preguntó, oye, ¿qué pasó? Le preguntó si está bien. Pero fue una reacción totalmente... Claro, hasta él se sorprendió. Esas son las cosas que Dios hace en nosotros, pues, Ujú. hermanos, cuando realmente nos dejamos guiar por Él, Ujú. la obediencia. Entonces, este fruto se va cultivando en estas circunstancias así difíciles cuando uno... Yo creo que es parte de un fruto, pero es como bien complicado, pero a la vez como muy satisfactorio poder Claro. llevarlo a cabo. Yo Porque creo que es como yo pienso que esta es como una semilla. Le contamos, hermano, que el Señor igual nos ha hablado a nosotros, porque tenemos un pequeño huerto donde estamos sí. cultivando algunas hortalizas. Y entonces, y justo comenzó esto en el proceso cuando nos dijeron que teníamos que hablar de la paciencia. Entonces, por ahí tenía unas papitas y todos los días iba a ver las papas y no pasaba nada con las papas. Entonces yo decía, chuta, a lo mejor el hermano que me vendió las semillas, a lo mejor las semillas malas. Y llegué hasta a pensar eso. No, pero todo bien. fue la mejor semilla, hermano, que... Gracias, hermano Iván, por las semillas. Sí, muy buena semilla, hermano. Entonces, claro, uno quisiera adelantar los procesos. Y no, pues, es que hay un detalle, hermano, la paciencia. ¿Por qué el Señor quiere tratar con la paciencia a las personas? Porque hay un proceso. Claro, Claro, sí. Dentro de ese proceso tiene que ir sanando y también fortaleciendo otras cosas. Entonces, justamente Siembra. este fruto de la paciencia es una semilla que igual cuesta cultivarla. Sí. Cuesta, pero entre más cueste, lo que va a producir, el fruto de eso es muy agradable. Claro. Es muy agradable y no solamente agradable para uno, sino va a ser agradable para todo el entorno que vean que este fruto que está en nosotros. Por eso es que la palabra del Señor habla mucho también de la siembra. Para sembrar para poder cosechar hay que sembrar, pero para sembrar, por lo menos yo he aprendido en este tiempo con el David que lleva su trabajo, lleva su proceso. Claro, o sea, ha sido todo un proceso desde preparar la tierra hasta poner la semilla. Seleccionar el lugar, o sea, identificar el lugar, limpiar. Son muchas cosas que Dios también de estas cosas va hablando a nuestra vida. Y bueno, esto de las tribulaciones son como decíamos, un ingrediente muy importante para cultivar la paciencia. La paciencia. También la paciencia donde tenemos que nosotros trabajarla mucho, queridos hermanos, es en la relación con los demás. ¿Ya? Eso sí que es complicado, hermano. Efesios 4:2. ¿Qué nos dice la palabra? Efesios 4:2 dice. Y de vuelta, hermano, se me olvidaron los lentes. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Ya. Entonces, lo único que nos dice que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros. O sea... y cuando no piensan igual que uno... Sí. Entonces, o sea, ¿con quién? O no nos hacen caso. Claro, es que son muchas cosas eso. Pero uno tiene que empezar, uno como dice un dicho, y yo creo que es muy bueno, uno tiene que empezar por uno, en casa. Por casa. Por casa. Entonces, yo creo que el Señor igual ha estado hablando con nosotros, o sea, con el que uno tiene más cercano, yo creo. O sea, yo no puedo cultivar la paciencia con alguien que allá lo veo de vez en cuando. Claro, que lo veo de vez en cuando. Iguales, pero... Sí, pero con alguien que veo de vez en cuando, si no, yo la paciencia tengo que cultivarla con la persona que está más cercana a mí. ¿Y quién sería esa persona, hermano? O
No sé quién puede ser, pues, hermano, usted, ¿qué ¿Qué persona quiere? tiene a su lado? ¿Quién está a su lado? ¿Quién ¿Ya? tiene que tener más paciencia? ¿Con quién es la persona que usted amanece abrazadito ahí cada mañana? Yo creo que con la persona que uno tiene que comenzar a cultivar la paciencia, usted, querido hermano, querida hermana, es con la persona que Dios le dio para pasar toda la vida, que es su esposa Su esposo. y su esposo. Claro. Yo creo que ahí es donde nosotros empezamos a trabajar y a vivir realmente esta parte De la de paciencia. la paciencia de los unos a los otros, con paciencia, con amor. Con ¿Ya? amor, aquí él dice con humildad, mansedumbre, soportar los unos a los otros en amor. En amor. En amor. El amor es importante. Claro, el elemento Porque, siempre principal. bueno, de todo esto es el amor. Claro. Todo el fruto, todo este fruto se puede llevar solamente a cabo a través del amor, que fue el primero. Es el fruto. El fruto. El fruto, sí. Entonces, empezando nosotros, tenemos que empezar a cultivar esto, como decíamos, por casa. Así es. Por casa. Tenemos que nosotros vernos, o sea, si yo trato, soy muy paciente con mi vecino y con mi esposa no tengo mucha paciencia, yo creo que estamos un poco, o sea, no un poco, estamos muy equivocados. O sea, con la primera persona que yo tengo que tener paciencia es con usted, mi amor, y usted más que conmigo, ¿no es cierto? Y esto Sí, es que... los goles que dejó el baño sucio. Claro. No, yo creo que uno como matrimonio Sí, tiene que cultivar mucha la paciencia. Y todo, pero lo hace, ¿por qué? Porque hay amor. claro. Lo O sea, hace ¿qué nos lleva a ser pacientes? el amor. Claro, porque yo la amo con todo mi corazón, entonces yo digo sí, mi amor, sí, mi amor. Entonces, el sí, mi amor es muy interesante, ¿no? Por ahí conversamos con un hermano que es esto de... ¿Primordial? no, a veces me fue la palabra, pero me dijo que es sabiduría pura esto. El sí, mi amor. Le mando un abrazo igual a ese hermano que él sabe quién ¿Qué es. te El de la aconsejó? sabiduría pura. Sí. Sí. Buen consejo, hermano. Sí. Que el Señor lo Mira. siga utilizando para dar esos consejos. Mira, entonces dijimos que con la esposa y después con quién más, quién es más su entorno con los que pasamos tantas rabias, hermano. Pero también muchas cosas. Mucha alegría. Igual con los hijos uno tiene que ser Lo sé. paciente. Tiene que Pues yo ser creo que con ellos uno tiene... tiene Porque más paciencia que con el marido. es que ella fue algo que el Señor nos dio justamente para poder trabajar en esa área, enseñarles. Claro. Enseñarles Uno con tiene ellos aprendemos. sí. Yo creo que ahí uno tiene que ser, paciencia y mucho amor. Porque ellos necesitan ser guiados. Ser Yo formados. recuerdo, hermano, yo parte de infancia en el campo. Y le ayudaba a mi papá a amansar los novillos, que llega a ser un buey. Entonces yo miraba al buey viejo y miraba la tremenda paciencia que tenía con el buey chico, porque le ponían el yugo al grande con el chico. Entonces el buey chico saltaba y estaba todo el rato ahí, para allá, para acá. Y el buey viejo ahí nomás, tranquilito, avanzaba, paso lento, hasta que lograba el otro agarrar el ritmo y empezar a caminar y se avanzaba. Entonces igual nosotros igual yo creo que a nuestros hijos tenemos que ser pacientes, ellos están viviendo otros tiempos, están viviendo otras cosas. Y yo creo que tenemos que ser muy pacientes con amor para poder guiarlos y enseñarles también a caminar en la vida. Eso es importante, más lo que estás diciendo, porque eso uno también lo tiene que llevar a sus hermanos en Cristo, a la iglesia Claro, en general. porque de ahí vamos, claro, justamente vamos pasando a esa etapa. O sea, yo no me puedo saltar, claro, no me puedo saltar. Primero, ser uno paciente en el hogar. Porque si yo después, hermano, me voy a parar delante de las personas y voy a hablar de la paciencia que hay aquí, y si mi hijo que están ahí, mi esposa me está hablando, y ellos saben que yo no he sido paciente con ellos. Con el almuerzo. Claro, porque no estaba justo a las 12, hermano. No, pues cómo voy a hablar de paciencia. Entonces, después de nuestros hijos, de trabajar con la paciencia con ellos, también pasamos a nuestros hermanos. ¿Sí? Y justamente como lo que les da el ejemplo. Nosotros muchos somos ya más viejos en el Evangelio. Y hay otros que son más nuevitos. Pero no tiene que ver esto con años tampoco, ¿no? Sino con una madurez. Sí. Hay hermanos que pueden llevar 200 años en el Evangelio, bueno, nunca tanto, pero son inmaduros, pues, como también puede ser otro que lleva mucho menos tiempo y es mucho más maduro.
Entonces ahí es donde tenemos que nosotros demostrar la paciencia con ellos, pues el amor, Sí. la paciencia, Porque- la humildad, como dicen en Efesios, Claro, mansedumbre. porque ¿qué pasa con el que es nuevo, que está comenzando a dar los primeros pasos? Es como el buey que tú decías que Claro. quiere irse. Claro, quizás se va a equivocar muchas veces. Claro, por supuesto. Claro, se va a equivocar. Y se nos olvidó que nosotros igual comenzamos esto y que nos equivocamos muchas veces. Y nos seguiremos equivocando. Claro, porque entonces, y muchas veces no le tenemos paciencia a ese hermano que está comenzando, que se equivoca, quizás muchas veces vamos y le tiramos toda la caballería encima y lo tratamos mal, o no somos, la verdad que no está actuando el amor de Dios en nosotros con ellos, entonces nosotros con ellos más que con nadie tenemos que ser pacientes, ayudarles, escucharles, decirle hermano, levantarlo, si se cae una vez, ayudarlo nuevamente, pero tiene que actuar nosotros la paciencia, ser pacientes con y ellos. a veces, y es importante hermano, hay a veces hermanos que al igual que nuestros hijos, hay algunos que son más chúcaros que otros. Claro. Entonces en ellos también hay que tener la paciencia porque a lo mejor ellos nunca van a querer doblegarse. Pero ahí hay uno con amor y paciencia y orando a nuestro Señor hay que encaminarlo porque nosotros somos responsables igual de poder saber encaminar con amor a estos hermanos porque al fin y al cabo el Señor murió por todos, así como murió por mí, murió también por ellos. Entonces nosotros tenemos que ayudar a guiarlo, así como el buey más manso, le ayuda a guiarlo, a caminar juntos para que vaya agarrando el ritmo, vaya siguiendo el camino. El que es nuevo quizás de repente ser muy apresurado y va a equivocarse. Pero en eso ahí tengo que estar yo con paciencia a su lado para guiar a los hermanos de la fe. Y lo otro, debemos ser pacientes también. Aparte de eso, tenemos que ser pacientes en nuestro trabajo. Así es. Oye, hermano, quería leer una cita de la Biblia que dice en Lucas 21:19. Dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Qué importante eso, qué importante y qué bonito. Y a la vez también me gusta llevarlo a lo que tú estabas diciendo de nuestros hermanos. Si nosotros somos pacientes, vamos a ayudarles también a ellos, a que ellos también puedan salvar su alma. Sí. Y igual, por el trabajo, justamente tomándome eso mismo, por ejemplo, nosotros todos tenemos un trabajo, la mayoría nos relacionamos con más personas. Sí. Entonces nosotros igual le llevamos la palabra, la semilla, a ellos. Entonces, tú hablas de personas que no conocen al Señor. Ya. Claro, pasamos eso a lo laboral, a los que no conocen al Señor. Salimos del... Claro, pasamos a la familia, pasamos al hogar, los hijos, pasamos a la familia espiritual. Y ahora pasamos a la paciencia que hay que tener con los que no conocen al Señor y que están en nuestro círculo laboral. Incluso familiar de amigos que no conocen al Señor. Tenemos familias que tampoco conocen al Señor. Entonces ahí, de igual manera, quizás nosotros queremos que esta semilla que le entreguemos del Evangelio pueda producir en ellos enseguida algo, o que puedan tener una reacción positiva a lo que uno le entrega, y muchas veces no es así. Entonces muchas veces decimos, bueno, ya que ya yo cumplo con entregarte la palabra y ya no, ve tú. Y no, el Señor nos dice igual, tenemos que ser nosotros pacientes con ellos. Tenemos que saber estar ahí, permanecer, estar siempre para sus dificultades que tengan, y de esa forma poder yo creo en oración por ellos. Claro, con oración, y que ellos sepan que siempre uno va a estar ahí con paciencia. Claro, no va a estar para criticarle o mandarlo derechamente al infierno, porque de repente agarramos la Biblia como un palo y le damos y no es así eso. No, pues ahí uno tiene que hacer la diferencia, pues ellos tienen que darse cuenta de que de repente, como ellos no conocen al Señor, ellos perfectamente, si les molesta algo, le pueden dar a uno con la puerta en la cara. Pero no por eso uno los va a dejar de saludar o los va a mirar con cara fea. Aún mejor tiene que saludarlos y tratar de compartir con ellos que hayan hecho eso. Claro. Sí, porque al fin y al cabo, esas son cosas que a nosotros no debiera afectarnos porque creo que está el Señor con nosotros. Claro, nosotros dice que tenemos que soportar a los más débiles, tenemos que soportarlos a ellos y ahí es donde actúa el amor,
pero absorberlos con paciencia. Claro. Y realmente y una forma también de ganarlo. claro, y que realmente vean que sea con paciencia, porque la paciencia yo la reflejo. Claro. La paciencia no es que, no, si yo tengo paciencia y estoy ahí esperando, ya, y No, eso no. no, pues eso no es paciencia, Claro, hermano. entonces, Es, claro. Entonces eso la es todo paciencia, lo contrario. entonces la paciencia se refleja en nosotros, En- en estas circunstancias que nosotros estamos viendo. Por eso que es lo que definíamos nosotros anteriormente, paciencia. Entonces nuestra paciencia tiene que estar activada en todas estas áreas de nuestra vida. También vamos a pasar la paciencia, tiene que estar cuando nosotros oramos y pedimos al Señor en la oración. También nosotros ahí tiene que actuar la paciencia. ¿Por qué razón? Porque nosotros al ir a la presencia del Señor a través de la oración, nosotros muchas veces, bueno, lo primero que hacemos es agradecer al Señor, ¿no es cierto? Agradecer al Señor, pero también nosotros pedimos. Sí. Pedimos por nosotros, pedimos por otros, pedimos por alguna situación particular que estamos viviendo. Entonces es la forma nosotros de agradecer, pero también pedir al Señor. Entonces, cuando intercedimos por... Claro, entonces en ese proceso también tiene que actuar la paciencia. Sí. ¿Por qué razón? Porque el Señor no responde de la forma que nosotros queramos. Nosotros tenemos que pedir y tenemos que saber esperar con paciencia. Como lo dijo el rey David, que dijo en Salmo 41, 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No, qué tremendo eso, porque a mí me llama la atención porque no es que dice que pacientemente y él escuchó, sino que dice que pacientemente esperé a Jehová y pasó? se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es como... Oh. Claro, no solamente que le dijo ya lo voy a responder, sino que él puso atención a ese hijo que estaba... ¿Qué estaba haciendo él? Mientras hizo la oración, ¿y qué estaba haciendo? Pacientemente dice, esperó. Esperó que Señor... Claro, entonces yo creo que cuando nosotros tenemos esta actitud, yo creo que en Dios produce algo distinto. Por eso es que dice que él se inclinó a su hijo, porque él estaba, el rey David estaba confiando plenamente, porque él sabía al Dios que servía. Y una de las cosas que nosotros nos tienen que fortalecer y nos ayudan a mantener nuestra fe es saber al Dios que servimos. Sí. Por eso nosotros esperamos confiadamente, dice el rey David, y el rey David, la situación que estaba no era la situación para estar tan cómodo y esperar. Dice que estaba pasando dificultades, dice que lo sacó, dice del lodo, dice que estaba él en una situación compleja. Estaba bajo estrés, estaba bajo presión, estaba agobiado. Pero de ahí, en esa circunstancia, él esperó. Hermano David, ¿sabes que hay una cosa? Mientras tú decías eso, que me vino a mi mente. Cómo el Señor, cada una de las cosas que nos enseña a través de su palabra, todo tiene que ver una cosa con otra. ¿Por qué? Porque para ser paciente hay que ser valiente. Claro. En el caso cuando uno está pasando dificultad, está pasando tribulación, como estaba pasando David, a veces nosotros mismos somos causantes de nuestras tribulaciones, pero hay que ser valiente pues, para poder esperar, poder esperar y no caer en ese caos de la desesperación que te trae de consecuencia un montón de enfermedades. Así que, yo creo que va muy de la mano también la valentía en la paciencia. Dice, y es puesta a prueba, dice que es puesta a prueba nuestra fe. En esta circunstancia hay un complemento de la fe, de dejarse que Dios obre. Entonces, en estos procesos donde hay que ser paciente, están activándose todas estas cosas. Por eso es tan importante la fe, querido hermano. O sea, por eso es tan importante la paciencia, porque Dios está trabajando justamente en nosotros. Cuando David estaba esperando ahí, la respuesta del Señor estaba trabajando. Y muchas veces nosotros igual, Dios está trabajando, estamos pasando dificultades complejas, pero Dios está trabajando en nosotros, quiere hacer algo bueno con nosotros. No nos salgamos antes de los procesos. No nos adelantemos. Esperemos con paciencia que se termine el proceso, porque algo nuevo, algo hermoso va a haber después de eso. Pero así como Job esperó, salió algo hermoso después, algo bueno.
Entonces nosotros igual, con paciencia, esperemos la oración porque, mire, una de las cosas que uno ha aprendido con este estudio es que muchas veces Dios, en ese proceso de espera ahí, muchas veces Dios nos va a decir que no. Justamente. Nos va a decir que no. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué es lo que he aprendido qué es lo que es un no del Señor? Un no muchas veces de Dios es, hijo, te amo. Justamente. Un no de Dios muchas veces es un hijo o hija, te amo. Porque Dios no quiere hacernos pasar por situaciones, nos va a decir que no. Nos conoce tan bien que Él sabe que a veces lo que nosotros queremos nos va a desviar completamente de esta carrera, de este camino. Dios nos está diciendo, con estas circunstancias muchas veces lo está diciendo, los no del Señor muchas veces traen bendición a nuestra vida. Pero nosotros tenemos que saber esperar y debemos saber confiar en el Señor. Entonces, Dios nos quiere tratar, nos quiere hablar. Nosotros seamos pacientes, tengamos nuestro oído conectado siempre con Él. El Señor siempre va a querer estar hablándonos a nosotros. No seamos impacientes, no queramos las cosas de un rato para otro, que sea instante. Puede ser, a Dios le puede placer que sea así, rápido. Pero Dios hace como Él quiere, pero también Él nos conoce tan bien y sabe cada uno también nuestras imperfecciones, por lo tanto, a cada uno va a tratar de forma diferente. Y a veces lo que pudo haber hecho así con una persona, a lo mejor conmigo, contigo, lo va a hacer más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que tratar otra área de nuestra vida. Dios tenemos que tenerlo claro, que nos ama tanto. Los no, como le decía, es una forma de decirnos te amo, pero también quizás una forma de protegernos. Somos sus hijos. Muchas veces nosotros, nuestros hijos, cuando decimos no vaya por allá, muchas veces nosotros le decimos no. ¿Y por qué? Es porque nos protegiéndonos de un peligro. Claro. Y muchas veces nosotros, cuando el Señor nos dice no, nos molestamos. Nos molestamos y decimos, pero ¿cómo, Señor? Pero si mira, si esto era este negocio, o no sé, era tan bien. Y el Señor te dice, no, con esta, o con, no sé, por los que a los jóvenes, le dice, no es la persona. Justamente. Pero Dios sabe, nos ama tanto y muchas veces nos quiere proteger con los no. Pero esperemos con paciencia que Él tiene algo bueno para nosotros. Esperemos con paciencia. Hay una promesa. Voy a recordar de vuelta con el versículo con el que comenzamos, que dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea, hay una promesa que está ahí. Claro. Si nosotros somos pacientes. Claro. Viene otro nivel, y viene algo más. Sí. Pero hay que pasar de... ¿Sabe que yo estoy con lo que estamos viviendo en este tiempo? Justamente vuelvo a lo de nuestro huerto. Yo tengo tanta confianza en Dios, que igual Él hace todas las cosas, y en que lo que estamos nosotros cultivando va a salir algo hermoso. Algo ya me imagino yo mis lechugas, mis tomates, los pepinos, todas esas cositas ahí. Toda la familia está sí. muy expectante a las verduras. Entonces las papitas. Entonces yo estoy expectante de eso y estoy siendo paciente porque voy todos los días a ver mi manera, echarle agüita, fertilizante, bonito. Pero todo tiene su tiempo. Más adelante vamos a leer un versículo que habla de la lluvia temprana y la tardía. Pero yo estoy expectante, esperando ese fruto. Pero para esperar ese fruto, igual yo no lo puedo apurar. Yo no lo puedo apurar, o cuando lo vea, por ejemplo, vea que el tomate está creciendo, está chiquito, está verde, lo voy a sacar y me lo voy a comer. No puedo yo apresurarme a eso, porque voy a sacar algo no grato. La persona, usted hermana, que hace un pan rico en su casa, para que saque ese pan rico, usted no llega y a la mitad del proceso del horno lo saca y se lo sirve. Espera que esté listo, lo saca, lo mira, lo toca, que suene, ahí, está rico. Claro, ahí yo recién. Pero hay un proceso que hay que saber esperar para obtener algo bueno. Algo bueno. Sí. Hermana, y usted, hermana Leticia, amada esposa, usted, ¿hasta cuándo cree que tenemos que tener paciencia? ¿O hasta cuándo tener paciencia conmigo? ¿Hasta cuándo nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia?
Yo creo que nosotros tenemos que tener paciencia, David, hasta cuando el Señor nos llame. Sí, Sí, ¿no es cierto? sí. Yo creo Porque que sí. todos los días son un nuevo día con nuevas dificultades, diferentes cosas. Sí. No, No, paciencia. el Señor tenemos que hacer paciencia hasta su venida. En Santiago nos habla de De eso. hecho, para esperar su venida tenemos que ser pacientes. Sí, No, no es que yo diga, ya yo me quiero ir ahora Sí. con el Señor. No, pues el Señor sabe cuándo, claro, cuándo me va a llevar. claro. Dice, ¿puedo leer Santiago? Sí, Yo les voy a leer, hermano, en Santiago 5, 7, 11. Y mire qué hermoso lo que aquí dice. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. entonces aquí la palabra nos habla hasta cuándo tenemos que tener paciencia, hasta cuando Él venga. Hasta ahí nosotros tenemos que ser pacientes. O sea, este proceso de paciencia, este fruto de la paciencia, vamos a ver, con lo que nos dice la palabra, vamos a ver su fruto en su esplendor cuando nosotros podamos ver al Señor. Señor, sí. Porque eso va a ser el producto. Esa es nuestra promesa. Claro, es el Podemos ser producto pacientes, de este fruto que usted está de cultivando. este largo caminar. Claro, Sí. de este fruto que nosotros estamos plantando y cultivando y cuidando. Porque dice que miremos nosotros, miremos al labrador, dice, como él espera. Él espera el proceso, dice que espera porque sabe que en el proceso tiene que venir lluvia. ¿Ya? En el proceso, para que pueda haber fruto, tiene que venir la lluvia, la temprana, la tardía. En ese proceso también yo le sumo a ese labrador. Por ejemplo, hoy día yo a los tomates le voy cortando un brotecito que sale en el ganchito para acá, le sale un brotecito acá. Y ese brotecito hay que cortárselo. Yo recuerdo hace tiempo atrás no tenía el manejo de los tomates y me creció una tremenda planta. Y era una tremenda planta. Decía, uy, qué linda que está la planta. Pero no me daba fruto. Era pura hoja. Claro, era puro. Entonces, y ahora aprendí pura que no. apariencia, pero no daba fruto. Entonces, hoy sé que hay que cortarle eso porque eso le quita la fuerza a la planta. Entonces, también en este proceso, como el labrador espera, también el labrador cuida y le saca, la poda, le arregla, ya arregla la plantita para que dé su fruto. Y en este tiempo, igual que nosotros estamos cultivando la paciencia, este es el tiempo igual donde nosotros por el camino vamos cuidando esta plantita, porque esta plantita su resultado no va a ser ahora inmediato, porque dice que va a ser hasta la venida del Señor, tenemos que cultivar la paciencia. Así es. ¿Ya? Entonces, en el proceso, en el camino, nosotros tenemos que irla cultivando, cuidando, no podemos perder esta planta, no se nos puede secar esta planta, hermano. Queridos, no se les puede secar la planta de la paciencia, porque con esta paciencia es la que nos va a ayudar, hermanos queridos, nos va a ayudar la paciencia, es la que nos ayuda en el caminar diario. Y va a fortalecer nuestra fe. Claro. Entonces está siempre en nuestro camino la paciencia, en nuestro caminar diario está la paciencia. Entonces tenemos que cuidarla nosotros como la planta más preciada que el Señor nos ha dado, porque con ella, con la paciencia vamos a poder verle, vamos a poder disfrutar de lo más hermoso que es ver al Señor cara a cara. Entonces, no la miremos como cualquier fruto, la paciencia, sino miremosla como un fruto preciado, ¿ya? Porque eso nos va a llevar un día a verle a Él. Cara a cara, sí. Así es. Esa es nuestra gran promesa, pues, poder ver a nuestro Señor cara a cara un día y poder vivir eternamente con ellos, hermanos queridos. Así que seamos pacientes y pasemos las tribulaciones, las pruebas y fortalezcamos nuestra fe en nuestro Cristo. Amén. Amén. Hermano, tenemos una conclusión ahí. Conclusión. La paciencia viene de Dios. Sí. Dijimos que pudimos concluir que la paciencia viene directamente de Dios. Era nuestro mayor ejemplo. A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo nos entregó la paciencia. Y nosotros tenemos que cultivarla. Sí. Voy a leer yo acá dice, la paciencia es el poder para resistir las pruebas, el resultado de la fe que ha sido probada y ha triunfado. La paciencia se refleja en el carácter en todas circunstancias, en la iglesia y en la sociedad. Sí. Que fue como lo que
como que redondeamos todo lo que acabamos de hablar cuando el hermano David hablando punto por punto, la oración, la familia, los hermanos. Y la palabra del Señor, ¿qué nos dice acerca de eso? Dice, en Santiago 1 del 2 al 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, ¿qué nos dice el Señor acá? Alegrémonos, alegrémonos que el Señor nos está haciendo pasar una prueba. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Amén, Claro. gloria al Señor. Claro. Entonces, como decíamos, uno de los mejores fertilizantes para la paciencia son pasar estas situaciones difíciles en la vida. Entonces, cuando usted ha pasado, le ha tocado pasar situaciones complejas, es porque usted ha estado cultivando la paciencia. Cuando ha sabido esperar hasta el final, es porque ha estado cultivando la paciencia. Y esto se nos va haciendo un hábito en la vida, saber esperar, saber confiar en el Señor. Se nos va haciendo porque nosotros cada experiencia que vamos teniendo, vamos viendo la respuesta del Señor. Sí. Y también cuando la respuesta es no, también a través de lo que yo les comentaba, muchas veces los no vienen de Dios y como les decía, es porque nos ama, porque nos quiere proteger. Entonces... Y otra cosa, el Señor nos va haciendo subir de nivel, por decir así. Cada vez, claro. ¿Por qué? Porque cada prueba que nos va pasando, nuestra fe se va fortaleciendo y va creciendo más. Por lo tanto, vamos a tener más paciencia de un comienzo. Claro. Y después cuando tengamos que... Y también ayuda para poder ayudar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, de que en el tener paciencia. Cuando las personas se encuentran en algún problema, dificultad, nosotros vamos a poder decir, no, si esto va a pasar y va a traer algo bueno. Así es. Así que, hermanos queridos, esto es lo que nosotros hemos querido. Había muchos puntos más y tenemos la paciencia mucho más para estudiar, pero nosotros esperamos en Dios que esta palabra, esto que le hemos traído nosotros, pueda llegar a su vida, hermano, pueda llegar a su corazón y podamos meditar en ello y preguntarnos a la luz de la palabra, mirarnos en el espejo que es la palabra del Señor y ver nosotros cómo estamos. Nosotros ha sido para nosotros así. Nosotros nos hemos podido ver en la palabra, en esta área de la vida de la paciencia, a ver cómo estamos. Y la palabra nos va diciendo, nos va mostrando que si hay que trabajar más o estamos bien, pero la palabra nos saca a la luz todas estas cositas que nos faltan y son tan necesarias como son los frutos del Espíritu. Así que, queridos hermanos, les amamos, esperamos en Dios que esto, como decía, sirva, a nosotros nos ha servido y creemos también que a ustedes les va a servir mucho, hermanos. Así que de acá, de nuestro hogar, le mandamos un abrazo a cada uno de ustedes, los que la van a poder ver. Queremos decirle que les amamos con todo nuestro corazón, como nuestra familia. Y deseamos en Dios que Dios les prospere en cada una de las áreas de su vida y cada uno de estos frutos. Desen el tiempo para el día miércoles escuchar el estudio, porque siempre trae algo nuevo para nosotros. Es importante fortalecer estas áreas, hermanos, de lo que estamos estudiando. Es muy importante para poder llegar al final de esta carrera y así poder también nosotros invitar a otras personas a este camino con dificultades, pero que la promesa es hermosa que nos espera. Sí. Yo también me despido, hermanos queridos, de desearles que en la vida de cada uno de ustedes les fortalezca, hermanos, y decirle por aquellos hermanos que están pasando la prueba, alégrense, hermanos, porque dice que la paciencia es el poder para resistir las pruebas. Es el poder para resistir las pruebas. Sí. Y las pruebas que producen fe, producen cosas lindas. Producen esperanza, sí. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. No se olviden, hermanos, de mandar sus saluditos abajo. En algún momento los vamos a poder leer. Ya ir a terminar la cuarentena, vamos a poder leer los saludos de nuestros hermanos. Si hay oración, alguna petición de oración, igual la pueden escribir ahí. Nuestros hermanos van a estar atentos para poder devolverles su llamada. Que el Señor les bendiga. Le amamos con todo el corazón. Besitos a todos los niños de la iglesia, a nuestros pastores, que el Señor les bendiga, que les guarde, y también a los hijos de nuestros pastores también sean bendecidos. Saludos a todos, hermanos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y sea con ustedes en cada uno de sus
camino. Señor les bendiga.